A ver, vamos a meternos de lleno en esto. El mercado de la vivienda en Estados Unidos ahora mismo es un auténtico rompecabezas. Por un lado, se oye que los tipos de interés están bajando o que van a bajar, pero por otro la sensación es que comprar una casa es más difícil que nunca. ¿Qué está pasando aquí? Pues es que esa es la pregunta del millón, ¿no? La que vamos a intentar desentrañar. Es una confusión súper habitual porque, a ver, la lógica te dice una cosa, pero la realidad del mercado parece ir en una dirección completamente opuesta. Y aquí es donde vemos el choque, la contradicción en estado puro. Lo que uno esperaría es, la Fed baja tipos, las hipotecas se abaratan y las casas son más asequibles. Sencillo. Pero la realidad es tozuda. Los tipos hipotecarios siguen por las nubes y el mercado está como bloqueado, atascado. Es una paradoja, sí, pero tiene una explicación muy, muy concreta. Y el concepto clave, la pieza que lo explica todo, es este: el efecto de anclaje. Hay quien lo llama, y me parece una imagen muy buena, el efecto de las esposas de oro. Pensemos en esto. Millones de propietarios en Estados Unidos tienen hipotecas a tipos fijos ridículamente bajos, de un 3 o un 4% o incluso menos. Un auténtico chollo. Claro, con los tipos de mercado actuales, por encima del 6%, mudarse significa renunciar a esa ganga para firmar una hipoteca nueva que te duplica la cuota. Están literalmente encadenados a su casa y a su hipoteca actual. Y este gráfico, bueno, es que este gráfico lo dice todo. Es brutal. Fijaos en la línea roja. Esos son los tipos de interés que te ofrecen si quieres una hipoteca nueva, hoy. Ahora mirad la franja azul. Ese es el tipo de interés que la gran mayoría de propietarios ya tienen en sus hipotecas actuales. ¿Veis esa distancia, ese abismo que se hable entre las dos a partir de 2022? Esa es la brecha de tipos. Es el coste real de mudarse y se ha disparado. Es la visualización perfecta de esas esposas de oro de las que hablábamos. ¿Y el impacto real de este fenómeno? ¿Cuál es? Pues según la propia Reserva Federal, es gigantesco. Casi la mitad, un 44% de la caída brutal en el número de gente que se mudó de casa entre 2021 y 2022 se debe directamente a este efecto de anclaje. La gente, sencillamente, ha decidido no moverse. Punto. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante y bastante contraintuitiva, la verdad. Porque si la gente no se muda, significa que hay menos casas a la venta, vale. Pero también hay menos gente buscando comprar una casa nueva. O sea, cae la oferta y cae la demanda. La lógica más básica nos diría que los precios deberían estabilizarse o incluso bajar, ¿no? Pues no es eso lo que está pasando, para nada. A ver, vamos a seguir el hilo lógico que tiene su miga. Primero, los propietarios están anclados, no venden. Consecuencia, la oferta de casas se desploma. Como no venden, tampoco compran. Consecuencia, la demanda también baja. Hasta aquí todo parece equilibrado. Pero, y aquí viene el giro de guión, en un mercado que ya de por sí estaba muy tensionado, donde ya había más compradores que casas, esto lo empeora todo. Pensemos en un ejemplo tonto. Si antes había 10 compradores para 5 casas, la proporción es 2:1. Si ahora hay 8 compradores para 3 casas, la proporción es casi de 3:1. La competencia se ha vuelto mucho más feroz. Y esto no es una fumada teórica, ¿eh? Los datos son clarísimos. En el gráfico de la izquierda vemos qué pasó en los mercados que ya estaban ajustados, con mucha competencia. Fijaos cómo a partir de 2022 las barras azules se disparan hacia arriba. Esto indica una subida de precios. Ahora mirad a la derecha. En los mercados más holgados, con menos competencia, las barras apenas se mueven. El efecto sobre los precios fue casi nulo. Lo que nos dice esto es que la condición inicial del mercado lo era todo. Así que la conclusión es tremenda. El efecto anclaje no solo frenó la caída de precios que todos esperábamos por la subida de tipos, sino que los empujó activamente hacia arriba. Los investigadores calculan que sin este fenómeno, los precios de la vivienda habrían sido un 8% más bajos. ¡Un 8%! Es una consecuencia totalmente opuesta a lo que nos diría la intuición. Una locura. Y claro, este efecto no se queda solo en el mercado de compra-venta. Actúa como una onda expansiva y acaba salpicando a todo el ecosistema de la vivienda, incluyendo a los que alquilan y a los que construyen. Las repercusiones son súper directas. Hay dos muy claras. Por un lado, si la gente no puede comprar una casa, pues tiene que seguir de alquilar, ¿no? Esto hace que aumente la demanda de pisos en alquiler y, lógicamente, los precios suben. Y por otro lado, esta escasez de casas de segunda mano, junto con los precios altos, crea una oportunidad de oro para los constructores. Ven un incentivo clarísimo para ponerse a construir como locos. Y de nuevo, los datos lo corroboran. El gráfico de la izquierda nos enseña el efecto en los alquileres. En las zonas más afectadas por este anclaje, los alquileres subieron mucho más rápido.
Y a la derecha vemos los permisos de construcción, que también se dispararon justo en esas mismas zonas. Al final, el mercado reacciona. Es una cadena de incentivos. Con todo este panorama, la gran pregunta, claro, es ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Para intentar responder a eso hay que mirar las previsiones de los expertos sobre los tipos de interés, porque ahí está la clave de todo este bloqueo. Ojo que aquí hay un detalle súper importante que a menudo se nos escapa. Aunque la Fed baje su tipo de interés oficial, que es lo que sale en todos los titulares, los tipos de las hipotecas en realidad tienden a seguir la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años. Y si nos fijamos, los analistas esperan que la rentabilidad de ese bono se mantenga bastante alta, incluso aunque la Fed recorte sus tipos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las esposas de oro no van a desaparecer de la noche a la mañana. Y esto no son solo números en una tabla, ¿eh? Esto afecta a la vida de la gente. El caso de Nick Young, en Colorado, es un ejemplo perfecto. Él y su familia tenían un presupuesto de hasta $1,5 millones. $1,5 millones. Y aún así vieron que la competencia era tan salvaje que decidieron seguir de alquiler. Es la prueba de que incluso compradores con un poder adquisitivo enorme se están quedando fuera del mercado. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que no es nada fácil de responder. Si el mercado está atrapado en este ciclo con estas esposas de oro y no parece que los tipos hipotecarios vayan a volver a esos mínimos históricos, ¿cómo se rompe esto? ¿Hace falta una oleada masiva de construcción de vivienda nueva o se necesita un cambio económico mucho más profundo que haga que la gente cambie sus decisiones? El camino para que la vivienda vuelva a ser asequible parece, desde luego, más complejo que nunca.